Un saludo, no puedo estar con ustedes el día de hoy y va a ser un evento muy importante de temas actuales de la historia mundial. Este panel y estas conferencias se organizaron a través del grupo de maestros Bajo Sierra. Entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy, que es sobre un tema de palpitante actualidad, que es lo de Palestina. Voy a darle la palabra a los compañeros que están aquí en el presidio. La maestra Xochitl Ponce, coordinadora del Colegio de Literatura, también perteneciente al grupo de profesores Bajo Sierra, va a presentar a los ponentes. Buenos días a todos. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por su interés en participar en este evento. Mis alumnos, hola, gracias. Voy a presentarles a los ponentes, son dos profesores que nos acompañan de la Facultad de Filosofía y Letras. En primer lugar, el maestro Bruno Velázquez Delgado, aquí presente, es licenciado y maestro en Filosofía por la UNAM, ha cursado diplomados en Seguridad Nacional, Frontera, Migración del ITAM y es doctorante en Filosofía dentro del área de Metafísica y Ontología en la Facultad de Filosofía de la UNAM. También es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras con una antigüedad de 17 años. Imparte la materia de Introducción a la Filosofía de la Educación en la licenciatura de Pedagogía. Así también fue profesor del ITAM, donde impartió materias del tronco común, ideas e instituciones políticas y sociales y problemas de la civilización contemporánea. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como analista de información en la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, adscrito a la extinta PGR en el año 2006. Y en la UNAM ha sido secretario auxiliar en la Secretaría de Desarrollo Institucional, asesor de la Dirección de la Facultad de Ciencias, asesor en la coordinación de proyectos académicos especiales de la Rectoría, así como asesor de un integrante de la Junta de Gobierno y en la Secretaría General. Del 2022 a la fecha ha sido coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y actualmente es secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bruno Velázquez, fundador y co-coordinador del seminario Utopías y Religiones Seculares del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y bueno, pues filosofía de la educación y promotor de la cultura de la paz. Un aplauso, por favor, aunque no tiene que ir. Y ahora presentamos a Ángel Hernández. Él es investigador teatral, dramaturgo, director de teatro, el Teatro para el Fin del Mundo, que es un programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia. Ha caracterizado su trabajo por la aplicación de acciones documentales en países que han resistido conflictos sociales durante los últimos años, como Vietnam, Camboya, Marruecos, Bosnia, Herzegovina, Japón, India, Afganistán, Kosovo, Palestina, Ucrania, Egipto, Jordania, Polonia y México. Hasta ahí. Pues debo decir que también es acreedora al Premio Nacional de Dramaturgia Altair Tejeda de Tames del 2011 con la obra Aproximación al interior de una ballena y Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón en 2012 con la obra Padre Fragmentado dentro de una bolsa. Y ahora desarrolla el proyecto Haiku del Derrumbe, que vamos a ver los haikus más adelante en la clase, chicos. Y Haiku del Derrumbe en la planta nuclear de Fukushima, Japón. Las novias del odio en Afganistán. El espacio del exterminio en los campos de concentración de Auschwitz en Polonia. Y también crónicas desde el exilio de comunidades sobrevivientes de la zona de exclusión de Chernobyl. Pues muy interesante su trabajo, mejor lo vamos a escuchar con esta canción. Bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra. Estamos encantados de estar aquí con ustedes. Ya es la segunda vez que tenemos la fortuna de poder estar en este auditorio
emblemático en esta prepa 7 que ya es entrañable para la Cátedra Nelson Mandela, para mí personalmente. Venimos hace en noviembre a dar una conferencia de Cultura y Paz, Derechos Humanos en las Artes, y les trajimos unos carteles sobre el derecho a migrar, no sé si los vieron. Entonces yo estoy muy agradecido con todo el cuerpo de profesores de la prepa, con las autoridades de este plantel, y sobre todo con ustedes, con la comunidad estudiantil, que son de verdad pues un grupo y un colectivo que para nosotros es fundamental observar y venir a platicar con ustedes, porque en noviembre que venimos todavía las letras de la prepa las tenían vestidas con la defensa de la causa palestina, y eso fue lo que nos llevó a pensar en la importancia de venir aquí a hablar de este tema tan acuciante, tan álgido como es el genocidio en Gaza y como es la cultura de guerra y la posibilidad de construir cultura de paz a través de las artes. O sea, en la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos tenemos un lema que es hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias, y desde hace 2 años la idea era intentar buscar formas de hacer eso, ¿no? De por medio de las artes ir construyendo paz. En esos años es que yo tengo la fortuna de conocer a Ángel. Ángel Hernández es de Tamaulipas, es un artista de primerísima calidad. Ustedes ya escucharon, ha ganado 4 veces el Premio Nacional de Dramaturgia, pero es un activista también. Él estuvo en Vietnam, estuvo en Sarajevo, acaba de estar 3 meses en Palestina, siendo testigo directo del genocidio, de las atrocidades, de la barbarie, del salvajismo de la cual somos capaces los seres humanos, y sobre todo los gobiernos y los estados fascistas, ¿sí?, totalitarios, que además responden a una cultura de guerra. Para nosotros es muy importante hablar con ustedes acá y hacer conciencia de que el mundo en el que vivimos es un mundo estructurado a partir de la cultura de guerra. La guerra es el principal negocio. Actualmente hay 59 conflictos en proceso, 59 guerras a lo largo y ancho del mundo, 10 genocidios en marcha, uno de ellos el palestino, y hay una guerra que siempre es capitalista, la guerra siempre responde a intereses económicos, que es la que el gobierno israelí y sus fuerzas militares están cometiendo contra el pueblo palestino. Es una guerra colonialista, imperialista, que está buscando desterrar a un pueblo de su territorio original y apropiarse el mismo. Ustedes saben y han leído los periódicos, Trump está planteando actualmente mandar a todas las personas palestinas a Egipto y a Jordania para hacer de Gaza un desarrollo inmobiliario y continuar el negocio. El primer negocio de destruir con la guerra, y luego el negocio de reconstruir y privatizar los territorios de un pueblo libre y en resistencia como es Palestina. A Ángel lo conozco y para mí es una persona ejemplar, es alguien que pone el cuerpo, que va a los lugares, intenta encontrar la manera de construir paz, de conjurar el odio, el racismo, el machismo, las violencias, la xenofobia, ¿sí? Y se junta con colectivos de artistas, en este caso de mujeres y hombres palestinos, y comienza a trabajar con ellas y con ellos para intentar también pues, fomentar la esperanza y resistir a la barbarie. Entonces es un honor para mí nuevamente compartir un espacio con Ángel y poderlo traer aquí con ustedes para que lo conozcan su trabajo y lo escuchemos, conversemos sobre estos temas. Trae Ángel un video que nos va a proyectar con testimonios y con imágenes que él mismo recogió allá en Palestina y unos poemas que también vamos a leer. Entonces, eso solo como introducción y te cedo la palabra, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Me voy a poner de pie. Recuerdo justo en Toulouse, antes de llegar a Palestina, había un hombre que decidió estar de pie por la paz. Y ese era su ejercicio diario, básicamente llegar a la plaza principal de Toulouse, Francia, y quedarse parado en el mismo lugar. 12 horas, 13 horas continuas. Cuando el hombre fue entrevistado en repetidas ocasiones, solo se limitaba a decir: estoy parado por la paz. Y yo, un poco en homenaje y reconocimiento a ese hombre, me pongo de pie por la paz. Quisiera comenzar contándoles también que esto que viene a continuación para mí es un archivo sensible
y me gustaría reconocerlo así porque se trata de una experiencia de vida muy profunda, marcada por situaciones de dolor, pero también de situaciones en donde la resistencia se pone de manifiesto para seguir en este empeño diario de creer que es posible lograr la conciliación entre los pueblos. Les voy a mostrar un video que es la primera vez que voy a ver después de 2 meses que yo regresé de Palestina, y que anoche, en la desclasificación de estos expedientes que tenía alojados en un disco duro, comenzaron nuevamente en mi cabeza a sucederse las imágenes, las voces, los gestos y la insistencia de un sitio que, como tanto se ha venido diciendo, está muy lejos de México, pero está tan cerca de la posibilidad de tener un soporte solidario por parte de los mexicanos como ustedes nos imaginan. Acortemos las distancias y pensemos en la posibilidad de generar resistencias creativas desde esta posición del mapa. Vamos poco a poco echando abajo también las fronteras de tiempo-espacio, las del racismo, las de la xenofobia, las de la discriminación. Y bueno, yo les comparto este material. Quisiera decirles también que ahora sí que, recurriendo a la vieja usanza, si alguien de ustedes, alguno, tiene una pregunta, un comentario, basta con que levante la mano y desde donde está en su posición lo exprese. Si es con un grito, mejor. Vamos a ver esto. Es un expediente dedicado a los niños del campo de Balata en Nablus. Nablus, Palestina, en el norte de la Cisjordania ocupada, uno de los sitios que más ha resistido la ocupación del ejército israelí, pero también la violencia diaria que se genera a partir de incursiones militares, de asesinatos, de crímenes. Y miren, al final, teniendo en cuenta que este es un tema muy complejo y muy amplio, yo decidí platicarles justo acerca de esta historia porque me parece que es muy correlativa a esto que les comentaba al principio, a generar alternativas de cambio que pueden parecer mínimas, pero que pueden ser altamente significativas. Entonces, ese cielo que ustedes ven es un cielo que puede verse en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, este cielo y esas aves que vuelan ahí libres son el punto de oposición de la realidad que vive el pueblo palestino. Mientras estas aves en el cielo de Nablus vuelan a la dirección que se propongan, los niños del campo de refugiados de Balata no pueden hacerlo con esa misma capacidad, con esa misma condición humana necesaria y justa y digna que es decidir dónde poner nuestros pasos. Aprovecho para hacer una mención necesaria a la justicia de la comunidad migrante, al tránsito libre, justo y digno de estas comunidades. Y lo que están viendo ahí es la tarde que cae en Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, con una característica muy particular, y es que durante ese tiempo los enfrentamientos por parte del ejército israelí fueron aumentando en contra de la resistencia palestina. La invasión, específicamente en el campo de Balata, fue creciendo cada vez más, al grado que se volvió insostenible la vida. Los niños, las familias tuvieron que salir del campamento para encontrar otros sitios en donde refugiarse. Hay una condición muy particular que creo que ustedes saben o se imaginan, porque estoy hablando de un campo de refugiados donde vive gente que habita su propio país. Es como si hubiera campos de refugiados en México y ustedes o yo fuéramos los refugiados. Y esto es a propósito de un acontecimiento que marca el antes y el después en Palestina, que es la Nakba, la creación del Estado de Israel,
que prácticamente divide el país y hace que la gente que vivía en algunas ciudades tenga que refugiarse en la zona que fue acreditada por la ONU para que Palestina pudiera seguir siendo Palestina y se creara el Estado de Israel, ¿no? Entonces, en muchas ciudades palestinas existe una comisión muy específica que es la creación de campos de refugiados donde viven familias como refugiadas en su propio país. Y es el campo de Balata uno de los casos mucho más sonados, porque es un sitio que ha venido resistiendo con el paso del tiempo muchas agresiones por parte del ejército israelí, donde el blanco principal son los niños. Fíjense cómo la capacidad de la ocupación tiene tal poder de perversión que la intención principal, el propósito central de esta campaña de exterminio es eliminar las infancias, porque las infancias y las juventudes están posibilitadas con nuevas herramientas para poder generar nuevas estrategias de lucha, de defensa de sus derechos, de defensa de su dignidad. Y entonces el blanco perfecto son los niños que aguerridos comienzan a desafiar a la autoridad, un ejército poderosa y altamente armado, frente a niños que lanzan piedras en contra de ellos para reclamar su derecho a un patio de juego, para reclamar su derecho a poder expresar libremente sus ideas, como debería suceder en cualquier lugar del mundo. Lo que están viendo ahí son enfrentamientos que se dan en el campo de Balata. Enfrentamientos continuos que se dan todas las noches, todos los días, y donde el saldo, fíjense, ya no importa en relación a las cifras angustiosas que se estaban registrando en Gaza, donde cientos de personas morían a diario. Entonces, si morían 2 o 3 personas en Balata, eso no importaba frente a los márgenes pavorosos de las cifras de muertos, ¿no? ¿Cuánto vale una vida? Piénsenlo ustedes. ¿Cuánto vale una vida? Por una vida se levanta una revolución. Por el derecho a vivir dignamente esa vida, todo un movimiento social. Y en Balata mueren niños a diario. Eso está velado, eso no sale en los periódicos, no sale en las noticias. La gente que está dentro del campamento lo vive de manera cercana. Esas fueron imágenes que registramos de periodistas que acompañaban nuestra labor, porque nosotros hemos empeñado nuestro propósito a partir de la palabra y la conciliación. Creemos que la palabra es tan poderosa como un arma. Creemos que los ejércitos, aunque parezcan invencibles, con toda esa maquinaria de guerra, de muerte, no pueden con la capacidad de la palabra. Gandhi lo hizo, lo cumplió. Mandela lo hizo y lo cumplió. Está demostrado a través de la historia. ¿Cómo podemos, a partir de la palabra, generar puentes de acceso a una capacidad humana, crítica, sensible, poderosamente discursiva, que nos permita vivir el mundo que queremos vivir? Esa es una gran interrogante, una pregunta y un cuestionamiento duro que nos hacemos. Pero cuando yo llegué ahí, lo que me dijeron al principio es: tú no vas a lograr nada. Lo que vas a hacer es seguir informando, como la mayoría de la gente que viene acá informa al mundo sobre las atrocidades que se viven aquí. Pero sabes que ese mundo ya lo sabe. Y en la medida en que lo va sabiendo cada vez más, menos le importa, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para recuperar esa esencia dentro de las aulas, en las juventudes que, así como ustedes, se están organizando, están pensando, conspirando en cómo generar resistencias pacíficas, creativas? ¿Y saben a qué recurren? A una parte indispensable, que es los orígenes de un pueblo. ¿Qué es lo que ha levantado al pueblo palestino desde sus orígenes?
la poesía, su capacidad poética, la música, sus danzas. Eso que no está calculado en cifras, porque se sabe cuántos muertos hay, pero no cuántos colectivos y compañías de teatro, por ejemplo, están resistiendo en la Cisjordania ocupada. Se sabe cuántas personas están siendo evacuadas, pero no cuántas personas se quedan y siguen defendiendo su derecho a permanecer en una tierra que es la tierra que les vio nacer. Entonces, volviendo a Balata, la juventud, tal como lo están viendo ahí, ya en videos pasados que se han venido registrando, ha entendido algo, ha entendido que su manera de rebelarse ante estas inclusiones militares continuas es generar espacios de resistencia creativa. Y en Balata hay un lugar que se llama el Jaffa Center, que es apenas una pequeña casa de 2 pisos, donde se juntan niños, niñas, jóvenes a hacer danza, a hacer música y a escribir poesía. ¿Cómo en un contexto como en el que están viendo en las imágenes puede sobrevivir eso como primera necesidad? Imagínense ustedes, tendrían que salir corriendo, ocultarse, tomar un arma, tomar una piedra, como dicen, preocuparse por lo indispensable, que es qué vamos a comer y qué vamos a beber. En una situación como el genocidio que atraviesa Gaza, por supuesto que eso se vuelve de primerísima necesidad. Y acá esa primera necesidad se convierte también en una necesidad expresiva, porque la salud mental y espiritual es exactamente igual de necesaria, porque ellos y ellas tienen la necesidad de poder compartir su sentir, sus experiencias, su manera de responder ante un Estado, una política de exterminio. Esos son recorridos que hicimos previos a la generación del proyecto con los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes del campo de Balata, que es la historia que hoy les quiero compartir. Un proyecto de muchos que hicimos. En este primer recorrido nos fuimos visitando diferentes sectores del campamento y los mismos niños nos fueron contando, fíjense, las balas que estaban en los muros del campamento, contando literal, es decir, los niños llevaban la cuenta, pero saben que todos los días tenían que seguir contando porque las balas aumentaban en los muros de todo el sector. Entonces había un niño al lado de mí que me decía, esta es la bala 3250, 3252, iba llevando la cuenta. Y yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Restaurar esa pared para que ya no exista el rastro de que alguna vez una bala impactó en ese muro? ¿Lo dejarían como una memoria, un testimonio de la barbarie, de la crueldad? ¿Qué harían? Colocarían una canica en cada hueco, pintarían un ojo. Estamos viendo que esto ocurre, no nos vamos a ir. Escribirían una palabra, Amal, esperanza. Pondrían el botón de una flor. ¿Qué harían? Ese es un claro ejemplo de cómo reaccionar ante estas situaciones. Los niños tamborileros de Balata tienen el tambor como una herramienta de lucha. Con el tambor se genera, así como sucede con las expresiones musicales, una capacidad del cuerpo de manifestarse a partir de lo sonoro. Y fíjense que no es casualidad que sea el tambor, porque el tambor tiene también una sonoridad que nos representa el golpe, que nos representa
el latido del corazón. Ese corazón late desenfrenadamente y es cada vez más humano y es cada vez más deseoso de conseguir conciliación, de sentirse como un buen corazón que late, que no tiene el riesgo, así como esos muros, de que una bala lo atraviese. Y ahí estamos preparando algo que aparte es muy lindo, que es una secuencia coreográfica a partir de sus propias danzas. Y son niños que no pueden hacer todo lo que yo les propuse, porque están lastimados, están heridos de sus piernas, han sido fracturados por militares israelíes dentro del mismo campo. Y yo no vengo a hablarles a ustedes de esa historia, yo vengo a hablarles de esa historia, de esta que están viendo, que es la de la defensa de su dignidad, de su libertad, de su felicidad, de su derecho a ser niños, adolescentes felices. Entonces ahí creamos una cosa que se llamó DACLA, que es un proyecto basado en sus propias danzas, que es un proyecto basado en su propia música y que prácticamente convoca a niños que quedaron huérfanos después de que mataron a sus padres. Si uno ve las imágenes, podría ser, pues, digamos que un suceso que ocurre en cualquier lugar, con niños que pertenecen a cualquier contexto del mundo, pero si uno sabe la historia, específicamente la de Mariana, la de Ahmed, la de Mustafa, ahí suceden otras cosas, ¿no? Ahí uno dimensiona la importancia de generar este tipo de procesos. Eso que están viendo ahí en la imagen es una danza simbólica que ellos crearon a partir del genocidio en Gaza y del propio genocidio que estaban viviendo en el campo de refugiados, donde había una pregunta: ¿qué hacer si nos echan abajo la casa? Nos echan abajo la casa y nosotros la levantamos, la tiran otra vez, la tomamos y la levantamos, cuantas veces sea necesario. Aquí vamos a estar. Por eso ese ejercicio que ustedes ven en la imagen puede parecer sencillo, pero tiene una implicación emocional entre los niños, las adolescentes, las niñas, que lo estaban de alguna manera significando de un modo que resultaba pavoroso. Porque bueno, decirlo desde aquí podría resultar sencillo, pero hacerlo. Mucho se ha hablado de esto durante el genocidio. Pongámonos en los zapatos. ¿Qué harías tú si una bomba echa abajo tu casa? Si un bulldozer llega y arrastra con tu jardín, con tu perro, con tu gato, con tu casa, con tu familia. ¿Cuál es la reacción que uno tiene ante un hecho de esas proporciones? La ira, la angustia. ¿Qué sentimientos puede despertar una acción de esa magnitud en la vida sensible de un ser humano? Ellos la trataron de representar a partir de ahí, y a partir de ahí reconocieron nuevamente su campamento como su lugar de vida. Las historias que habían surgido, que se mostraban en ese video, mientras ellos hablaban acerca de los recuerdos que habían quedado alojados en esos muros impactados por balas. Hablaron de cómo se han vuelto tamborileros expertos, y esto ya saben cómo se llama, ¿no? Se llama banda de guerra. Y esta es una guerra que transcurre por la defensa de los derechos humanos. Esa es su guerra, no la de seguir alimentando más esta maquinaria de muerte, porque la violencia engendra la violencia, ¿no? Decía Rosario Castellanos en este texto maravilloso del memorial del 68, Tlatelolco: la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Esto es una forma de combate
que nos hace cercanos a una capacidad de alivio, porque estamos combatiendo a partir de un cuerpo que no daña el otro cuerpo, porque nosotros somos un pueblo guerrero, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos, porque hemos aprendido que ser un pueblo guerrero no implica apoyar la guerra, ni generar muerte, ni generar dolor, que la guerra esté en otro lugar. La guerra, como muchos han dicho, quizá esté en tratar de tener una vida digna, ¿no? Esa es mi guerra, esa es mi revolución diaria. Y es lo mismo que pasa con ellos y con ellas. Ahí está, miren, el momento que les decía ya cuando lo presentamos ante el público. Ahí además habría que decir que está la gente del mismo campamento que acude a Jaffa Center a ver los proyectos que se presentan de forma semanal. Y el lugar tiene una verdadera implicación comunitaria. Yo ahí, fíjense que me di cuenta de la importancia que tienen estos espacios, que generalmente en México, digamos, han estado también resistiendo, como los centros culturales que hay en las alcaldías, que están de alguna manera siempre presentes, ofreciendo programación, espacios de encuentro comunitario, pero nunca había visto cómo esto tenía una capacidad verdaderamente revolucionaria, como fue en el caso de los y las adolescentes palestinas, que para mí fue una experiencia fuera de lugar. Yo soy escritor, entonces lo que hice ahí fue, además de guiar estas acciones, que estaban, habría que decirlo, muy conducidas por las propuestas de ellas y de ellos, así que yo no llegué en un ánimo colonizador a decir, a ver, se va a montar esta obra de teatro que yo escribí, que es un bello poema acerca de la libertad palestina. Yo llegué y les dije, hagamos lo que ustedes quieran. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren decir? ¿A dónde se quieren manifestar? Aquí dentro, afuera, en las casas, en las azoteas. Por ejemplo, miren, las azoteas son muy peligrosas porque ahí es donde se han dado la mayoría de las muertes, porque hay francotiradores apostados que disparan justo a la azotea. La azotea es un blanco libre, despejado, ¿no? Por eso muchas de las azoteas tienen pequeños techos instalados para que eso no se vea. Miren, esta imagen es muy importante, yo la hice y se presentó ahí en el campamento de Balata, y la hice a partir de esto que les decía, de las versiones que me dieron los niños y las niñas en relación a esos que son los tanques, y decía, si no dijeras tanque, ¿cómo lo dirías? Y decían llena y buitre. Entonces podríamos decir entonces que en ese ejercicio de un hombre que tiene la capacidad de enfrentarse a un niño y apuntarle con un arma de alto impacto, de alto calibre, a un niño, a una niña de 5 años, esa capacidad, podemos pensar, como decía Bruno al principio, ¿es humana? ¿No es humana? Existe. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál será su reacción? Hagamos ese ejercicio de imaginación. Quien quiera hacerlo, es duro. Estamos enfrente de un niño, una niña de 6 años, y llega un militar altamente armado y lo apunta con un arma de alto calibre. ¿Qué hace uno? Es una pregunta que en algún momento de la vida hay que hacerse. Lo impide, grita, voltea hacia otro lugar, lee un poema, ¿no? Regresando a Lorca, que es uno de nuestros autores favoritos. Cuando fusilan a Lorca, el poeta español, él hace todo un manifiesto antes de ser fusilado, recita un poema, así lo matan. ¿Cómo podemos encontrar entonces una dignidad en esa barbarie, sublimándola, ¿no? La poesía metaforiza
es subjetividad. Podemos entender esos universos de la sangre pavorosos desde un lugar que nos regresa al piso de lo humano. Y quizá ese sea el propósito. Por eso yo, después de ver todo eso, comencé a trabajar en esto que se llamó Faria Publicaciones, que era una revista que reunía las experiencias de los niños de Balata, sus historias y poemas que escribimos en relación a las cosas que nos contaron a nosotros. Y lo hicimos a partir, fíjense, de estos códigos que son simbólicos y que ellos mismos y ellas mismas nos comenzaron a proponer. La mirada de la libertad, pero que es una mirada que además tiene un empeño en construir y en trabajar por esa libertad, es decir, sabe que esa libertad no le va a llegar. Y fíjense, contradictoriamente por derecho propio. Y ahí estoy yo en el momento más feliz de mi vida, repartiendo estas publicaciones en el campo de Balata después del proyecto que hicimos. Me acompañaron algunas niñas, niños, adolescentes, y nos fuimos al campamento a repartir poemas para que los niños y las niñas pudieran leerlos. Una acción que podría ser aparentemente sencilla, ¿no? Pero que tenía una significación para nosotros, para nosotras, ampliamente importante, porque era una posibilidad también de decir, esta es nuestra voz, es la voz de los habitantes y las habitantes de Balata, y en esta voz nos reconocemos y en esta voz nos hacemos más fuertes. Los niños y las niñas, vean, era la primera vez que tenían eso, un ejemplar de poesía escrito por los mismos habitantes de Balata y por mí, que de alguna manera ahí fue donde yo también quise expresar lo que había sentido durante todo ese tiempo de intercambio con esa comunidad. Y había una cosa que decían que no querían que tomaran fotografías, ¿no? Y entonces yo construí esa portada para que pudieran poner al reverso la revista y cubrir su rostro, porque esa es parte también de la identidad de la resistencia palestina desde las juventudes.